tengo una bocina aquí a un lado. Ah, bueno. Dios les bendice. Un gusto otra vez estar con ustedes. Vengo con la segunda parte de lo que di la vez pasada. Nos quedamos a la mitad, o menos. Sí, daré otra parte después. Nos acordamos de hace 8 días. No le hace otra vez una recordadita. ¿No se acuerdan de hace 8 días? No, ¿te y decían que había aplicado autoridad. No, y me encanta que a veces, no, estuvo buenísima la prédica de hoy, hubiera sido. ¿De qué se trató? Pues estuvo bien buena, pero hubiera sido. ¿Sabes? Vemos tantos puntos que no sabemos exactamente cuál agarrar, ¿verdad? No es porque se nos olvide. Pero bueno, Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque te ha placido en esta mañana que fuese yo ese instrumento para bendecir, Padre. Te pido en nombre de Jesús, Señor, que por mi boca fluya tu palabra, Señor, que mis emociones, mis pensamientos, Padre, mi corazón estén sujetos a ti, Padre, y sea tu palabra quien habla a través de mí. Gracias en nombre de Jesús, Padre, porque yo sé que tu palabra no regresa vacía, y hace aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Una recordadita rápida. La vez pasada que me tocó compartir, hablé sobre el espíritu del bastardo, ¿sí? Y pusimos un poquito los fundamentos de lo que es realmente un bastardo. A veces el concepto temporal de este tiempo es como el que es hijo fuera del matrimonio. Pero leyendo en la Biblia, leyendo las definiciones que quieren decir tal cual bastardo, vimos que va más allá. Y decía, sí, un hijo ilegítimo, decía, sin padre reconocido, quien rechaza o degenera su origen. ¿Sí? O sea, a quien no se le nota la paternidad. Básicamente eso es un bastardo según la Biblia, aquel al que no se le nota su paternidad. Yo creo que aquí la mayoría, si no es que todos, conocen a mi hija, ¿verdad? Como el 90-80%, a Mari Carmen. Saben que es hija de Miguel Olaya, porque es igualita físicamente. Vi una foto de mi hija y es mi suegra en jovencito. Mi suegra en jovencito, es idéntica. O sea, se nota de quién es hija, pero la oyen hablar. ¿De quién creen que se parece? A mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo platicando conmigo, porque pasamos mucho tiempo constantemente hablando. Entonces, cuando pasas mucho tiempo con tu padre, con tu madre, se nota de quién eres hijo. Por ahí dicen hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Entonces, el bastardo es aquel al que no se le nota la paternidad, al que no se sabe de quién es hijo, porque pues sabe quién se aparecerá. Yo me acuerdo cuando mi hermana estaba chiquita, clásico, en todas las familias hay uno que dice soy adoptada, ¿verdad? Mis hermanos son cuates, hombre y mujer, y mi hermano varón y yo somos más parecidos que él con su cuata, porque de chiquitos los dos estábamos güeros, mi hermano era rubio, blanquísimo, y mi hermana era apiñonada y de pelo negro. Entonces la gente decía, no, pues ¿cómo van a ser cuates? No, parece más su cuata la mayor. Pues ¿cómo? No. Y mi hermana, es que soy adoptada. Entonces ese sentimiento de no ser hija de mi papá, lo agarramos a cotorreo. Pero la realidad es que sí llegó un momento en que empezó incluso a llorar porque sentía que realmente no era hija. Mi papá le dijo, mira, hija, cuando tú naciste, no había más bebés en el hospital. Digo, porque no era sanatorio, era el hospital de un amigo que atendió a tu mamá y me permitió pasar a verlo nacer. Entonces yo te vi nacer. Dice mi papá, y te puedo asegurar que por lo menos hija de tu madre, sí eres. Pero con el tiempo, mi hermana se parece muchísimo a mi papá, no nada más físicamente, sino en su carácter. Igual a muchas tías, ¿no? Entonces, tarde o temprano la paternidad aflora. Ay, porque ahí está en tus genes, no lo puedes esconder, ¿no? Pero el problema es cuando tú no te sientes hijo. Ese es el problema, cuando tú no te sientes hijo. Dice mi pastora que toda verdad es paralela. Dios nos ha enseñado las cosas espirituales a través de muchas de las cosas físicas para que nos queden claras. Entonces, yo he visto cómo cuando alguien no se siente hijo, no toma las bendiciones, no se siente con derecho, no se siente con la autoridad delegada que tenemos como hijos de parte de Dios y no se siente con la capacidad para ejercerla. Entonces, yo tenía tiempo que Dios me decía, ¿qué voy a enseñar, Padre? Tengo como unos 7 temas que no he dado y otros 3 que estoy preparando, pero siempre sé como que tú dime cuál voy a dar. Y Dios me decía, espíritu de bastardo. Si es que eso no lo he preparado, pero que ya tengo preparados, ¿cuál? Porque no encontraba un versículo tal cual que dijera espíritu de bastardo.
Pero me puse a estudiar en la Biblia y vi que efectivamente el sentimiento de bastardo es ese del que no reconoce su paternidad, que ha degenerado su herencia paterna. Entonces, en el Edén, Adán y Eva fueron puestos para manifestar su paternidad. ¿Verdad? Dijo, son imagen y semejanza mía. Y van a ser mi reflejo donde quiera que vayan. Donde quiera que ustedes se paren, les dijo Dios a Adán y Eva, la gente va a saber de quiénes son hijos. La creación entera va a saber a quién vienen representando. Eran hijos y para eso fuimos creados, para representar a Dios en la tierra. Pero el enemigo se encargó de corromper esa imagen, de degenerar la imagen de Dios en nosotros. Por eso es que muchos de nosotros vemos a nuestro papá físico y decimos, pues, ¿cuál Dios? Si mi papá es como Dios, yo no quiero saber de Dios. Si mi padre es como este padre que yo veo, yo no quiero saber de mi padre. Porque la imagen fue tan degenerada que ya esa imagen que Dios plasmó en papá y mamá se perdió. Y hay gente que está tan herida por sus padres que no quiere saber de la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Porque mi función como madre es darle a conocer a mis hijos a su Padre que es Dios. Es restaurar la imagen de Dios en mis hijos. Restaurar la imagen de Dios como Padre en mi hogar. Restaurar la imagen de Dios en mis hijas en su escuela o en su trabajo. Porque se perdió por causa del pecado. O sea, el que mi papá sea padre no quiere decir que él se porta como Dios. Pero fue creado para portarse como Dios. El varón tiene la bendición de ser llamado también padre. Una bendición tremenda. Pero el enemigo se ha encargado de distorsionar esa imagen. Por eso es que mucha gente, cuando le dicen papá Dios, tenemos el concepto de un papá que te va a dar, un papá que se olvidó de ti, un papá que no te va a pelar, un papá que si anda de buenas te pela, si anda de malas te regaña. Porque esa es la imagen que tuvimos físicamente. Entonces, mucha gente prefiere mejor alejarse de la iglesia, o no ver a Dios como Padre, verlo como creador, verlo como autoridad, pero no como Padre. Y es algo más personal, lo más íntimo, ver a alguien como Padre. Yo, por ejemplo, cuando mi apóstol, primero fue mi pastor, o es mi pastor, pero a mí me es difícil decirle apóstol, porque para mí es mi padre. Yo le digo, yo no es que le quiera faltar al respeto, le digo, pero para mí el lazo de padre es más íntimo que el de mi apóstol. Me dijo, te lo entiendo, te lo respeto. Le dije, usted es mi apóstol, le dije, pero primero es mi padre. Porque he conocido a Dios, en parte por la imagen de mi pastor y en parte por la imagen de mi papá. Pero la imagen de mi papá terrenal me estorbó mucho tiempo para acercarme a Dios confiadamente. Porque no era la imagen correcta. Y me estorbó muchísimos años. Cuando tuve que entender que él también había lidiado con sus problemas, él también había lidiado con el pecado, había lidiado con sus debilidades, entonces pude verlo de una manera diferente. Y pude entender que él no era Dios, que estuvo llamado a representar a Dios en mi casa, pero no cumplió su función. Dice la palabra que las palabras que Dios ha puesto en mi boca las va a poner en la boca de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Pero me dice, enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No es por obra de magia, es un trabajo que tenemos que hacer como papás, enseñarles la palabra, enseñarles a conocer al papá que no les va a fallar. Entonces, eso trató la clase pasada. Ya me les acordaron, que a lo mejor no vinieron, pero los que vinieron se han de haber acordado ya, que el hijo ilegítimo no se le nota su paternidad, al que tiene un espíritu de bastardo. Los que hemos recibido a Jesús, dice la palabra de Dios, que fuimos adoptados hijos y que recibimos una sangre nueva. O sea, no nada más nos creó, no nada más nos adoptó, sino que aparte puso su ADN en nosotros, para que físicamente también nos empecemos a parecer a él. ¿Te fijan qué hermoso? ¿No? Porque de repente pues no va a ser como el sorullo, ¿no? Todos güeritos y uno que no se parece, o al revés, ¿no? Todos morenitos y uno que no se parece. No, Dios puso su ADN en nosotros para que incluso nuestro físico, nuestro carácter, nuestra forma de ser manifieste a nuestro Padre. Entonces, la obra de redención fue completa. Pero en mi pensamiento, todavía la imagen de un papá que me va a fallar me estorba para sentirme hija.
Por eso necesito perdonar a mi papá. Por eso necesito perdonar a mis autoridades que me fallaron. Porque me fallaron en enseñarme la imagen del papá como autoridad. Entonces, más o menos de eso trató la lección pasada. Hoy estamos en la otra parte, de la paternidad responsable. Porque la primera parte es identificarme como hija. Tener mi identidad bien clara, que soy hija, que soy redimida, que soy perdonada, que soy salva, que fui justificada en la cruz por la sangre de Cristo. Cuando tienes tu identidad bien definida, empiezas a ver a Dios como realmente es. Pero necesitas conocerlo. Necesitas conocerle. Es indispensable pasar tiempo con papá o no le vas a conocer. ¿Sí? Si alguien me conoce después de Dios, es mi marido. ¿Sí? Dios me formó y paso mucho tiempo en lo privado con él, pero él ha pasado más tiempo conmigo que mi familia. Y me dice, ¿ya que pones esa cara? Yo, ¿cuál cara? Esa no te hagas, ya que pones esa miradita, ni lo estoy volteando a ver, pero sabe qué mirada puse. Y yo sé que tiene razón y yo, no es cierto. Pero ¿qué pasa? Cuando pasas tanto tiempo con alguien, llegas a conocerlo aún en el silencio. ¿Verdad? No hace falta que te diga qué tiene. Sabes qué le está pasando. Lo sabes porque lo conoces. Entonces, ¿quieres tener ese conocimiento de quién es tu papá? Pasa tiempo con él. Pasa tiempo con él y vas a darte cuenta que es un padre amoroso. Te vas a dar cuenta que ese papá no tiene nada que ver con tu papá que te falló. Y mira que mi padre tenía unas cualidades que yo admiro, que poca gente ha visto, pero aún así sé que estaba llamado a más. Y me duele porque el día que llegue delante de Dios va a llorar lágrimas por lo que no hizo. Pero también se va a regocijar por lo que sí hizo. Entonces, mi corazón delante de Dios tiene que estar en la actitud correcta de no sentirme fuera de lugar, de no sentirme fuera de casa. Porque como no te sientes en casa, difícilmente ves a Dios como autoridad. O difícilmente respetas las autoridades que Dios ha puesto. Tu papá, por ejemplo. No, pues ¿por qué lo voy a perdonar, viejo borracho? ¿Por qué lo voy a respetar si es un majadero? ¿Por qué lo voy a honrar si ni siquiera está en casa? Pues nada más porque la Biblia dice que si lo honras, a ti te va bien. Nada más. Porque dice que si lo honras, tú vas a ser de larga vida y en todo vas a tener éxito. Pero cuando hay un desconocimiento de la voluntad de Dios, te sigues aferrando a tus propios conceptos. No se lo merece. No se lo merece. Nadie se lo merecía. El perdón, nadie nos lo merecíamos. El perdón, nadie se lo pidió a Dios y Dios te lo dio antes de que nacieras. Todavía ni pecabas y ya estabas perdonado. Todavía ni nacías y ya estabas perdonado. ¿No? Entonces, cuando Dios te va mostrando su buena voluntad, te va quitando, como decía yo la vez pasada, maletas que no te corresponde llevar. Cargas que te han detenido en el camino y que no te permiten caminar libremente delante de Dios. Representando a Dios como Él es. Si entonces vimos eso, el bastardo no se le nota su paternidad. Y el padre, que es al final de cuentas lo que venimos nosotros a aprender a hacer, a reflejar al Padre con nuestra persona, dice aquí, fíjense, encontré dos definiciones tan diferentes que me dieron un panorama completo. En unas partes decía que es el origen, en otros decía que era el destino. Decía, originador de una nación o un movimiento, quien da alimento, quien sustenta, da soporte, es un fundador de algo y da protección. Dije, a ver, origen o destino, pues que se pongan de acuerdo. Sí, esa es la función del Padre, darle un destino a lo que originó. Y eso fue lo que hizo Dios. Nos puso en la tierra con un destino y se está encargando de que llegue a su fin. Y empezó en el Edén, pero la obra no la ha terminado Dios. Porque hay un destino para cada uno de nosotros que Dios no nos va a soltar hasta que se cumpla. Hay una promesa en la palabra de Dios que dice así: no te soltaré hasta que haya cumplido mi obra en ti. Entonces la función del Padre es esa. Porque yo te preguntaba a Manuel, ¿y esos que han dejado hijos regados por todos lados tienen la obligación de que esos hijos cumplan un destino? Lo ideal es que nacieran en el matrimonio, pero si ya la regaron, si ya hicieron un despapalle,
tienen la obligación de que sus hijos cumplan un destino. Y ha habido tantas doctrinas, tantas cosas que se ponen de moda que vician esa imagen, esa relación de padres e hijos, que han destrozado la imagen de Dios con sus hijos. Porque la gente dice, no, espérate, no, ¿quién sabe si Dios tenga algo para mí? Si mi padre ni de comer me quiere dar, si mi padre ni un cariño me hace, ¿cuál Dios de amor? Porque es el padre que conocimos. Y mira que mi padre era muy chiqueador, puse aquí, la prédica anterior vimos cómo necesitábamos afianzar nuestra identidad como hijos para poder recibir la dirección y la corrección de parte de Dios. ¿Se acuerdan que leímos Hebreos 12 del 6 al 8? ¿Me lo pone Manuel? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ahí está bien. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Está fuerte la palabra, ¿verdad? Si te dejas sin disciplina, es porque no te reconoce como hijo. Está fuerte. Dios al que ama, corrige, porque Dios tiene un plan para tu vida y no quiere que te pierdas de ese plan. Tiene un destino para tu creación y no quiere que te pierdas de ese destino. Pregúntele a Jonás si no lo corrigió. Y mira que se resistió. Que al final de cuentas entendió. Porque pudo haber Jonás llegado a Nínive y en Nínive decir, no abro la boca. Hay gente que así es de necia. Y rogándole que saliera por donde entró. Que saliera por donde entró. Pero de verdad, o sea, el destino que Dios tiene para ti se va a cumplir para ti, pero necesitas entender que su voluntad es mejor que la tuya. Necesitas entender que entregarle el corazón es lo que más te conviene para hacer las cosas flojitos y cooperando. ¿Sí? Pregúntale si a Jonás le podemos preguntar qué se sintió hasta dentro de la digestión de un pez. Se ha estado quemando en vida. ¿Alguien ha padecido gastritis? Sí. Bueno, yo me imagino, porque yo la he padecido, que eso sentía Jonás en todo su cuerpo, porque sabe los jugos gástricos del pez. ¿Alguno ha sentido esa sensación en su vida de que se está quemando y que no sabe qué hacer? No en el estómago, en una situación externa. Porque estás revelando a Dios, porque le estás diciendo a Dios, no, tú opinas eso, pero yo opino así. Y te estás consumiendo en vida, porque no estás dejando que tu Padre te corrija. Y tu Padre te quiere corregir porque hemos tomado muchos caminos, que dice la palabra, que son caminos de muerte, aunque al hombre le parezcan correctos. Si lo que tú estás viviendo te está provocando que te quemes, que sientas que te estás consumiendo en vida, está Dios diciéndote, cambia de camino. No es por ahí. Ve donde yo te dije. ¿Qué promesa es? No sé. O qué mandamiento de parte de Dios es, no sé. Cada uno sabemos qué le hemos dicho a Dios, esto todavía no lo toques. La mayoría es el perdón. La mayoría. ¿Sí? Porque al final de cuentas el perdón es la puerta para el establecimiento del reino. ¿Sí? Pero bueno, puse aquí. El enemigo desde los orígenes ha tratado de hacer dudar al hijo de las instrucciones del Padre. ¿Sí? A Adán y a Eva les dijo con que Dios ha dicho. ¿Sí? A Jesús le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué vas a pasar lo que estás pasando? Luego a través de Pedro, ¿qué le dijo? Señor, si eres Dios, ¿por qué vas a sufrir esto? Satanás siempre ha intentado hacernos dudar de la voluntad del Padre, de la buena y perfecta voluntad del Padre. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sabe que si te hace dudar de la voluntad de tu Padre, te vas a empezar a comportar como un bastardo. Se va a empezar a perder la imagen de Dios en ti. Sí, es fuerte. Como yo créanmelo, para mí ha sido, estas dos prédicas y la que sigue, para mí han sido un impacto emocional de tantas cosas que yo a Dios, que para mí no eran tan graves, pero me di cuenta que eran realmente importantísimas para mi desarrollo espiritual, para el reflejo de Dios en mi vida y la obra que Él puso en mis manos. Entonces, es tremendo. El enemigo va a estar tratando de hacerte dudar de las instrucciones de Dios para que no se refleje su imagen en ti. Es lo que Él quiere, que se borre la imagen de Dios en la creación. Él quiso tomar el lugar.
y no pudo. Los designados somos nosotros. Por eso nos odia, por eso arremete contra la iglesia, porque quiere borrar esa imagen divina en ti. Cristo vive en ti. Pablo decía, lloro con dolores de parto para que el Cristo se manifieste en ustedes. Y Cristo vino a mostrar al Padre. Entonces, si Cristo vive en mí, vino a mostrar al Padre, yo estoy diseñada para mostrar al Padre. Pero si yo no entiendo la paternidad de parte de Dios, no la puedo reflejar. ¿Sí? Entonces dice aquí, sigue trabajando de la misma manera. Cuando no identifica los pensamientos que vienen a dividir y a sacarte de la protección que da la paternidad. Eso es tremendo. Yo puse aquí, haz memoria en cuántas cosas reconociste delante de Dios tu error desde que te convertiste. No hace falta que las digan, ni que las apunten. Pero cuántas cosas has dicho, la regué. A lo mejor cuando llegamos a Cristo fueron muchas, pero como nos fue avanzando el tiempo, obviamente ha habido cambios y deben ser menos. Pero yo te diría, en el último mes, ¿cuántas veces dijiste delante de Dios, la regué? No delante de los demás, delante de Dios. Porque si Dios te dejó de corregir, o si tú dejaste de escuchar la corrección, te estás comportando como bastardo. O de incomodar. Sí, o sea, Dios te sigue corrigiendo, te dice, hey, mija, por ahí no. Y el mismo Todos tenemos la tendencia a justificarnos en lugar de reconocer nuestro error. Dios sabía lo que hacía. Cuando puso a Adán y a Eva en la creación, los puso para manifestar su nombre. Los puso para que fueran reflejo de Él. Pero sabía lo que había en el corazón de ellos. Y les dio en su misericordia la oportunidad de reconocer su falta. Y ninguno la aprovechó. ¿Qué hiciste? Ninguno dijo, la regué. Se critica a David porque todo lo que hizo, pero él dijo, mi corazón ha pecado contra ti. Mientras cayó mi pecado, mis huesos se hicieron polvo. ¿Verdad? Pero Adán que dijo, no, pues yo qué, o sea, tú que me diste esta mujer, tú por darme la idea por estar aquí. Y luego la mujer que dijo, pues a mí me engañaron. La serpiente ya no le puede echar la culpa. Pero fíjense, para la serpiente no hubo oportunidad de redención, porque ella no estaba diseñada para crear a Dios. Pero para Adán y Eva había la oportunidad de redención, porque Dios pretende redimir, porque Dios quiere que la gente corrija su camino. La corrección es parte del amor de Dios. Que Dios te diga, por ahí no la estás regando, te vas a ir saliendo mal, hazle por acá. Es parte del cuidado de Dios. Y cuando Dios me dijo, ¿cuánto has reconocido que la regaste? Cuando me empiezo a justificar, es que él hace, dice, y es que mis hijos son así, y es que, a ver, tú, ¿cuánto has reconocido que la regaste? Dice que estaba llorando y que Dios me dijo así, ¿cuánto has reconocido que la regaste? Me empecé a justificar. Y Dios me dijo, ¿hasta cuándo va a depender tu comportamiento del comportamiento de los demás? ¡Ay! Créanme, para mí estas prédicas para mí fueron una confrontación emocional fuerte, porque así me dijo Dios, ¿hasta cuándo vas a tomar tu lugar esperando que los demás tomen el suyo? No puedes depender de tus emociones del comportamiento de los demás, ni tus reacciones. A ver. Mire, ahí hay un espejo, siempre lo he dicho, esto aplicándolo a la palabra, es como si yo me levanto en la mañana, me veo mi cara en el espejo y empiezo a tratar de peinar y lavar la cara que está en el espejo. El espejo nada más refleja mi imagen. Si quiero que haya un cambio, no voy a tratar de cambiar la imagen. No puedes tratar lo externo, tiene que ser lo interno. Lo voy a tener que arreglar yo para que la imagen que está en el espejo cambie. Claro, porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y si yo estoy esperando que cambie mi marido para cambiar yo mi comportamiento, ya me equivoqué. Y estoy esperando que, bueno, un ejemplo que no es el caso, aclaro, que él se porte como cabeza para entonces respetarlo, ya me equivoqué. Aclaro que no es el caso, no decir, uy, el pastor, no. No, ¿verdad? Y viceversa, si él está esperando, estoy esperando que ella se porte como mujer virtuosa para entonces amarla, ya se equivocó. Si estoy esperando que mis hijos sean obedientes para entonces amarlos, ya te equivocaste. Porque estás esperando que los demás dirijan tu comportamiento. Y no estás ejerciendo autoridad. Y la autoridad nos fue delegada de parte de Dios para ejercerla.
Yo como mujer tengo una autoridad para orar sobre el trabajo de mi marido, para orar para que la provisión llegue abundantemente a sus manos. Tengo una autoridad para que sus jefes sean con él íntegros, respetables. ¿Sí? Porque es mi cabeza, a mí me interesa que mi cabeza funcione bien. Es que no se lo merece. ¿Cuántas veces ha dicho el diablo eso? No se lo merece. Entonces, hay que entender que el propósito de la paternidad es reflejar al Dios Padre con nuestra vida. Dios dejó establecido, dice la palabra de Dios en Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Él, vamos a leerlo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Lo que te cuesta trabajo entender en lo espiritual, Dios te lo explica con manzanitas, así de simple, ¿verdad? A mí me sorprende ver en muchas razas en la creación el cuidado que tienen los machos para la hembra y las crías. Dan su vida, también la hembra, pero el cuidado del macho es un cuidado diferente. Hay una especie de pajaritos, no me acuerdo cuáles, saben que soy mala para los nombres, que la hembra mientras está criando no sale del nido. El macho le lleva el alimento. Muchas especies de pájaros, el llamativo y el frondoso y el hermoso es el macho, para que los depredadores no vayan sobre la hembra, vayan sobre él. El cuidado de Dios reflejado en la paternidad. Ese es el cuidado que Dios quiere reflejar a través del macho, ¿verdad? Para eso fue puesto. Pero Satanás se ha encargado de deteriorar la imagen paterna del varón. Sí, yo puse aquí. Son muchas cosas las que el enemigo ha venido a distorsionar. El machismo es consecuencia de la caída de Adán y Eva. No estaba en el corazón de Dios, pero la redención de Cristo nos volvió a poner en el plano original. Ya la mujer no está bajo el señorío, ya somos una sola con el marido. El feminismo, el no reconocer la autoridad del papá en casa, el no reconocer las cualidades del varón necesarias en la vida de la mujer. Da protección. Yo me acuerdo, tengo uno de mi hermano primo, le decimos, él llega, a los 15 años ya me dio un 80 y pico y parecía oso. Vivíamos en la del Fresno, en la colonia ruda. Sí. Entonces mi mamá no nos dejaba juntarnos con nadie. O sea, saluden a todos, nos decía, no sean enemigas de nadie, pero no se me junten con nadie. Yo, ay, pues ¿para qué los saludo? No, dice, ¿por qué? Porque cuando necesites de alguien ellos te van a ayudar y te van a respetar. Yo, pero el que era para mí protección era mi primo, por grandote. Dice, manito, no seas malo, acompáñame, no, voy al mercadito, pero ya es tarde. Sí, acompáñame. Y sí, nos protegía. Nos protegía. Emocionalmente, la mujer tiene un carácter diferente que el hombre le da seguridad. Para eso fue creado. Pero el diablo se ha encargado de distorsionar eso en las dos figuras, tanto en la mujer como en el hombre. Y la mujer dice, puedo sola, no necesito al hombre, es el feminismo. ¿Somos iguales? No. Dios supo cómo nos hizo. Ninguno es mejor que el otro. Pero somos diferentes porque somos complemento. Complemento. Él me necesita para ejercer su esencia de varón. Y yo lo necesito para ejercer mi esencia de mujer. Somos necesarios uno a otro, pero el diablo con esos movimientos, el machismo, el feminismo, ¿qué otro puse aquí? Para tener hijos. Exactamente. Y ayer estaba oyendo, no me acuerdo en dónde, la verdad, que decían que cada vez son más las parejas que deciden no ser padres. Que ya hay países que están importando mexicanos porque no hay niños. Y los mexicanos son buenos para tener crías. ¿Pero qué es? El enemigo destruyendo la imagen paterna. El gobierno les paga para que vayan y vayan a poblar la ciudad. Porque el enemigo está destruyendo la imagen paterna. Los jóvenes no quieren ser padres. Ya no hay compromiso. No hay compromiso. Ahora, ¿cuál fue su imagen de padres que no quieren ser uno? Y hablo de los dos, padre y madre, porque los dos representan a Dios. No nomás el varón, los dos representamos a Dios. Dice la palabra de Dios, hijo, escucha la dirección de tu padre y la enseñanza de tu madre. Él dice que yo les enseño cómo, pero es trabajo en equipo. Los dos tenemos la misma obligación delante de Dios con los hijos. Entonces, ¿qué está fallando? Que la sociedad no quiere tener hijos.
que lo ven como un problema. Chin, ya se embarazó. Mi hija duró con su novio casi 8 años de novia y llevaba casi 5 de casada, 5 y pico cuando quedó embarazada. Yo, obvia, ya ponía yo huevo, ¿no? Pero hubo gente que le dijo, ya te amarraste. O sea, después de 13 años juntos, por amor de Dios. Ya, yo le dije, ya en esa su relación pasaba a un nivel diferente. Y ella ya tenía un año buscando el bebé, pero no llegaba. Pero ¿qué pasa? Que la misma sociedad ve al hijo como un problema. Y le dijeron mucha gente, ay, no te embaraces del segundo, ya con una quédate. Mi hija dijo, no, yo me quiero embarazar luego de la otra. Ella, si no hubiera sido cesárea, ahorita ya estuviera esperando la segunda. Porque ella dijo, juntitas para no batallarle con las escuelas. Acabar al mismo tiempo de pañales, acabar al mismo tiempo de biberones, de todo. Pero fue cesárea, tuvo que tomarse un tiempo más. Pero la sociedad de ahorita ve como un gran problema tener un hijo hasta en el matrimonio. Yo lo entiendo cuando alguien no está casado. O sea, un niño necesita madre y padre. Dice mi hija, ay no, la chica, ¿para qué yo voy a ser madre soltera? Le digo, estás loca. Dije, ¿por qué? Dije, porque cuando se portan mal necesitas decirle, eso lo sacó a ti. Dije, si no vas a asumir la responsabilidad completita de la educación de tu hija. Dije, y es una responsabilidad tan fuerte que se necesita hacer entre 2 personas. Cansa el trabajo de ser padre o madre. Pero la sociedad actual ha denigrado la paternidad. La ha denigrado al punto que muchos jóvenes no quieren ser padres o ven como un gran problema tener un hijo. Una conocida mía, su hijo y su novia se embarazaron sin estar casados. Y ella le quería hacer un baby shower al bebé. Y él, no, mamá, que no, es que... Y él le dijo, mira, hijo, no importa en qué situación haya llegado el bebé. Él merece ser recibido dignamente, con alegría, con felicidad. Si ustedes deciden no casarse, ya es su asunto. Obvio se equivocaron, no era la manera correcta, pero el bebé merece ser recibido con alegría. Porque desde el vientre un niño siente la paternidad de sus papás. Desde el vientre un niño siente la paternidad, el cuidado, el amor, el cariño. Yo me acuerdo mi hermano que estaba esperando a su primer hijo, que llegaba, mi cuñada es muy chaparrita. Y llegaba y me decía a mi hermano, mira, ¿quieres ver cómo mi hijo me saluda? Y se agachaba y le empezaba a hablar en la panza. Recién ya llegó papá. Y empezaba el chamaco. Y mi cuñada, ay, no hagas eso que me duele. Y a la otra niña igual. Cuando nació Raciel entró él al parto de mi sobrino y luego nació llorando, ¿no? Y me dice mi hermano, hijo, aquí estoy, no llores. Y el bebé en un momento se cayó y abrió los ojos buscándolo. Y mis sobrinos son un ejemplo de jóvenes. Son un ejemplo de jóvenes. El amor que le tienen a mi hermano, híjole, de verdad, para mí es un ejemplo. El respeto que le tienen a mi hermano. Y mira que han sido adolescentes como todos, ¿no? Con sus áreas de oportunidad. Pero el amor, el respeto que le tienen, porque él ha cuidado que la paternidad que él aprendió, no replicarla en sus hijos. Porque no tuvo la mejor paternidad. Pero él se hizo el compromiso de no replicar lo que aprendió de su papá. Y lo ha hecho. Entonces, ¿qué nos está fallando? ¿Por qué la sociedad no quiere tener hijos? ¿Por qué lo ven como un problema? Así le dijeron a mi hija, y ahora sí ya te amarraste. Dice mi hija, pues creo que después de 13 años ya estábamos medio amarrados, ¿eh? Un hijo es una bendición. Así dice la palabra, que son bendiciones los hijos. Un hijo es lo más parecido a la inmortalidad. Así de simple. El hombre anhela la inmortalidad, se ve a través de los hijos. ¿Quién sabe? ¿No sabe que Coque es hijo de Manuel? Nomás de verlos, mínimo lo sospecha. Pero es obvio que es su hijo. Cuando Manuel no esté en la tierra, su hijo va a seguir su sangre aquí. El nombre de Manuel va a seguir a través de su hijo. Y tal vez de los nietos, y de los bisnietos, y de lo que siga. Pero la maldición de despreciar la paternidad es eso, una maldición. El ver los hijos como un problema es una maldición para que la gente no anhele reflejar al padre a través de esa paternidad. Y mamás y papás, no nada más el varón. Madres que también reniegan de cuidar a los hijos y enseñarnos en los caminos de Dios. Y es tremendo porque la gente no se da cuenta que es una obra satánica. Yo a todo el mundo quiero que se embarquen con otro. Y digo, ¿y cuándo el otro? ¿Y cuándo el otro? Entonces, no, espérese. Obvio, ¿no? Dice la palabra de Dios, que nos puso a poblar el mundo, pero no uno solo, entre todos. Entre todos. Pero los hijos son una bendición, porque te permiten ejercer la imagen de Dios enseñando a tus hijos. Te permiten formar a Cristo en ellos.
te permiten vaciarte como padre en ellos y ser un poquito inmortal. Que el día que yo me vaya, la gente se acuerde de mí por ellos. O la gente vea un poquito de mí en ellos. Pero yo no quiero que no se note mi paternidad en ellas. Yo no quiero que digan, ay, pues no se parece de nada. A mí es un gusto cuando alguien me dice, uy, oigo a tu hija predicar y haz de cuenta tú. Créemelo, se te llena el pecho de orgullo. Se te llena el pecho de orgullo. Yo digo, lo hace mejor. Lo hace mejor porque ya ha tomado una disciplina desde chiquita para enseñar que yo no tomé. Pero te vas dando cuenta que ese es el propósito de manifestar a Dios. Vaciar la paternidad a la siguiente generación. Por eso Dios dijo, lo enseñarás la palabra que aprendiste a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso sé que mis días son muy largos. Porque si Dios quiere que enseñe a mis nietos y apenas tengo una, lo que me falta. Así de simple, ¿verdad? Así de simple. Porque Dios no va a soltarme hasta que su propósito se cumpla en mí. Así de simple, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aquí. Jesús vino a restaurar la relación perdida del hombre con Dios a causa del pecado. Y parte de esa obra fue mostrarnos al Padre tal cual es. Porque antes de la gracia, la gente vivía por las obras. Lo que haces, te ganaste. Y todos eran pecadores. No nomás eran, ¿verdad? Todavía hay muchos. Pero la gente vivía expensas de las consecuencias de sus actos. Ahorita estamos en la gracia. Y Jesús vino a mostrarnos un Dios de gracia. Un Dios de amor. Un Dios diferente a tu papá carnal. ¿Verdad? Bien diferente. ¿Verdad? Porque antes, pues si papá es como mi papá, pues mejor hay de lejecitos. Igual, si haces, mereces. Si haces, mereces, exactamente. Tristemente, la mentalidad humana es así. Gánatelo. ¿No? Tristemente, ¿por qué? Porque todavía la imagen de Cristo no ha sido completamente restaurada en nosotros. Y todavía seguimos actuando con el antiguo modo de pensar. Por eso es lo que yo les decía, ¿cuánto en el último mes has dicho, Señor, aquí me equivoqué? Dime cómo. Seguimos siendo hijos y seguimos en el camino porque no hemos sido perfeccionados en el alma. En el espíritu somos perfectos. Mi espíritu recibió a Jesús y en ese momento estuvo 100% redimido, 100% santificado, 100% salvo. Pero mi alma todavía está lidiando con todos los conceptos que tengo aquí adentro. ¿Será? ¿Funcionará? ¿Y si no sirve? ¿Y si abusa de mí? ¿Y si lo perdona y me la vuelve a hacer? Todos los conceptos aquí dando vueltas. Estorbándote. ¿Verdad? Estorbándote. Es que no se lo merece. Tú te merecías todas las bendiciones que Dios te dio. Deja tú el perdón, la prosperidad, la salud, la sanidad, el amor de Dios. Nadie nos merecíamos. Nos dio literalmente de gracia. No gratis, porque costó la sangre de Cristo, sin pagarla a nosotros. Alguien pagó por nosotros, eso es la redención, que alguien pagó por mí. Para mí, ¿cómo les explico a los niños la redención? Porque es difícil cuando están chiquitos explicarles la redención. Dije, pues ya sé. Dije, a ver, cuando ustedes van al restaurante, ¿quién paga la cuenta por ustedes? Pues mi papá. ¿No? Dije, lo que se hayan comido, ¿verdad? Todo. ¿Verdad? Y me dice una niña, y mi hermano come mucho. Pero papá paga lo que te hayas comido. Papá paga. ¿No? Es igual, lo que hayas hecho, papá pagó. Lo que tú necesites, papá pagó. Lo que tú deseas, papá pagó. Lo que tú anhelas desde chiquito, aquellas cosas que pensaste que no eran alcanzables para ti, papá pagó. Pero si tienes una imagen equivocada de papá, no vas a poder recibir esas promesas. Porque todas esas promesas se reciben por fe y a través de la fe. Ya están dadas. Dice que con Jesús me dio todo. No me lo va a dar, me lo dio. Pero se reciben por fe. Si sigo dudando de que Dios espera que me porte bien para bendecirme, así es la promesa aquí enfrente, no la voy a tomar. Y ahí se va a quedar. Por eso necesito entender, primero, establecer mi imagen como hija, mi identidad bien firme. Y segundo, entender que fui puesta para reflejar al Padre a través de mi vida. Las operaciones del Padre que habla la palabra de Dios en Corintios son milagros, señales y prodigios
Es el mover del Padre a través de su iglesia. No del Espíritu Santo ni de Cristo, es el mover del Padre. Y Él anhela moverse a través de sus hijos con señales y prodigios. Dime si no fue un prodigio que se abriera el mar cuando pasó el pueblo de Israel. Ha habido prodigios y señales para el pueblo de Israel ahora que ha habido bombardeos y cosas por el estilo. Que no se sabe mucho, pero ha habido prodigios. Un cuidado especial para ese pueblo. Pues lo queremos ver. Queremos ver esos señales y prodigios, pero necesitamos permitir al Padre fluir a través de nosotros. Manifestar su esencia con mi vida, con mi comportamiento, con mi manera de enseñar a los demás al Cristo que vive en mí. A mis hijos principalmente. Porque antes de ustedes voy a dar cuentas de mis hijos. La palabra dice que voy a dar cuentas de todos ustedes. Está tremendo. Pero primeramente de mi marido y de mis hijas. De mi primera iglesia. Otra vez, Manuel, ahí es donde empiezas a ejercer la autoridad, el poder delegado por Dios. El orar para que tu esposo o tu esposa sea la persona que Dios dice que es. El orar para decir, Padre, gracias porque la palabra que has puesto en mi boca la podrás en la boca de mis hijos, aunque no lo vea. El decir, gracias, Padre, porque tú vuelves el corazón de los hijos a los padres y esa falta de perdón en mi familia se borra. Tienes la autoridad para establecer eso en tu casa. ¿Lo estás haciendo? Eso es reflejar la paternidad de Dios. Dios decretó y se hizo. No necesito convencer a nadie. Lo creas o no, Dios lo hace. Pero para que yo lo vea, necesito agarrarlo con la fe. Señor, si tú has dicho que soy nueva criatura, lo soy. Y todo el mundo te dice, pues estás igualita, yo nomás no veo un cambio en ti. Padre, te doy gracias porque la buena obra que empezaste en mí, tú eres fiel en completarla. Y porque tú no me dejarás hasta haber completado tu obra en mí. Y porque la buena obra que iniciaste, tú eres fiel en terminarla. Decretar lo que Dios dice para verlo en mi vida. Gracias, Padre, porque no hay justo desamparado en el siguiente que mendigue pan. Cuando yo oro esa palabra, estoy ejerciendo la paternidad de Dios en mi casa. Porque estoy estableciendo la voluntad del Padre en mi entorno. Y estoy manifestando de quién soy hija. ¿Sí? Las huestes saben cuando hablas palabra de Dios o cuando es tu quejanza. ¿Sí? Ahora que fui a ver a mi hija, una delicia platicar con mi hija, de verdad. Cada una me da cosas muy diferentes, son completamente diferentes mis dos hijas y cada una me bendice de una manera diferente. Y Mari, por ejemplo, me estaba compartiendo de lo que es la oración, que la palabra dice que no hagamos vanas repeticiones. Y muchas veces pensamos que se refiere al Padre Nuestro, a la Ave María, Dijo, no, muchas veces el cristiano cae en vanas repeticiones. Dijo, el orar, gracias, Padre, porque tú bendices, porque tú eres bueno, porque tú y lo dice así como sin propósito, es una vana repetición. Dijo, la palabra que debe salir de la boca del Hijo de Dios es la palabra que establece el reino de Dios en donde está. Esa es la oración eficaz del justo que puede mucho. La palabra de Dios a través de sus hijos, manifestando de quién son hijos. Es cuando el diablo se hace chiquito y mejor se va, porque sabe quién está parado enfrente. Pero cuando llega delante y dice, Señor, no soy digno de que... Va a decir, pues ¿cómo no? Si pagué por ti. Amén. ¿Cómo no? Si mi sangre se derramó por ti. Sí, fuiste justificado. Es que soy un gusano de no, eres su especial tesoro. Para eso murió Cristo. Amén. Y si tú sigues orando de esa manera, son vanas repeticiones porque no es la voluntad de Dios. Primero. Y segundo, no estableces el reino en tu casa con ese tipo de oraciones. ¿Mandé? Es pérdida de tiempo. Yo hay tiempo que paso hablándole a Dios de mis planes, de mis hijas, de esto, aquello, pero hay tiempo que dedico específicamente a orar, porque son a establecer el reino. Cosas que no están viendo y que se tienen que ver porque Dios las ha dicho. Hay tiempo que es mi relación papá e hija, pero para que el reino se manifieste, solo tienen que ser oraciones eficaces de poder de Dios. Oraciones de establecimiento de la palabra, aunque estén en contra de todo lo que veo o siento. Y de hecho, precisamente porque están en contra de lo que veo y siento, es cuando las tengo que hacer. Eso es manifestar al Padre a través de tu vida. Jesús les dijo, ponme Juan 14:9, Manuel, por favor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús vino a mostrar al Padre y el Cristo que vive en ti quiere dar a conocer al Padre. Esa es la paternidad de Dios, moviéndose a través de su iglesia, manifestando su personalidad a través de sus hijos. Jesús vino a mostrarnos al Padre con su comportamiento, ejemplos, el perdón, la paciencia, la corrección, los consejos, las metas, las visiones. Jesús dio ejemplo con su comportamiento de cómo es Dios. ¿Sí? Ejemplo con su comportamiento. Porque dijo, ejemplo les he dado. ¿Quieren conocer a Dios? Véanme a mí. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir, ¿quieres conocer a Dios? Mejor le digo, escucha lo que tengo por decir de la palabra. Porque mucho en mí todavía no está restaurado. Mucho en mí todavía ni siquiera me he dado cuenta que necesita ser cambiado. Pero la palabra de Dios no regresa vacía. En esa no hay pierde. Cuando tú hablas palabra, no hay pierde, porque no es tu voluntad, sino la de Dios la que estás decretando. Jesús dijo, Juan 13:15, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él vino, fíjense, Jesús vino primeramente a restaurar la relación de Dios con la humanidad. Vino también a mostrar al Padre tal cual es. Y por último, vino a delegar la autoridad que la humanidad había perdido. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Era el propósito original, la autoridad de Dios a través de sus hijos. Pero tenía que corregir primero todo lo que se había echado a perder. Enderezarlo primero para poder ahora sí vaciar toda la autoridad. Antes de vaciar la autoridad, Jesús dejó ejemplo de cómo ejercerla. ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano estaba corrompida por el pecado. Y al estar corrompida no reflejaban el amor de Dios tal cual es. El amor de Dios es lo que tú necesitas aunque a mí me cueste la vida. Así lo dio Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y vaya que le costó. Jesús lloró sangre. El cielo tronó cuando Jesús estaba muriendo. Pero era lo que la humanidad necesitaba. Ese es el amor de Dios. ¿Qué necesitas aunque a mí me cueste? Las mamás, no me digan que es bien agradable pararte a las 3 de la mañana con un niño vomitando. No, pero es necesario. Es lo que el niño necesita. Y porque lo amas, lo haces, porque lo necesita aunque a ti te esté costando. Dios sabe el trabajo que me cuesta una vomitada. De verdad. Híjole, yo puedo cambiar pañales hasta el adulto, pero una vomitada de verdad. Pero me acuerdo cuando Miguelito estaba chiquito, que bendito sea Dios, nunca se enferma. Creo que le dije a Miguel, corre, ve por la cubeta. Miguel, ¿qué? Estábamos dormidos. Y sale corriendo, y abre el cuarto. Yo corre al patio, saco la cubeta y Miguel abre el cuarto. ¿Pero por qué? Y corro yo con Miguelito y pongo la cubeta así y cacho su vomitada. Porque mi hijo es un niño especial y hace un ruido especial cuando tiene ganas de vomitar. Y entre sueños lo oí. Y corrí, caché la vomitada y dije, fiu, no cayó a la cama. Porque limpié las cobijas, todo eso, pero es necesario. Entonces mis hijas todavía se acuerdan porque les da mucha risa. Y mamá, es que ellas en la litera de arriba, bueno, Mari en la de arriba dice que ponía a Miguelito y luego yo, Miguelito. Pero mi hijo necesitaba que yo no lo dejara embarrarse. ¿Sí? No era agradable. Y el amor de Dios es ese. Pero la humanidad se ha corrompido tanto que se ha vuelto un egoísmo de lo que yo quiero sobre tu necesidad. No es malo que pienses en ti, es necesario. Eres la niña del Señor, claro que tienes que cuidarte, claro que tienes que amarte también. Dice la Biblia que ama a los demás como me amo a mí mismo. El problema del egoísmo es cuando no me interesan los demás, nada más me intereso yo. Ese es el problema del egoísmo. Tengo dinero y tú tienes una necesidad, pero no me importa, porque no quiero dar. Ese es el problema. ¿Sí? Ok, tú necesitas zapatos, pero yo me quiero comprar un libro nuevo, algo nuevo, algo que no necesito sobre tu necesidad. Y como la sociedad ahora tiene un pensamiento corrompido, era necesario que Jesús les dijera cómo se ama, cómo se ejerce la autoridad antes de entregarla. Porque si la entregaba sin haber dejado instrucciones, se iba a hacer como la gente estaba acostumbrada a hacer. Fíjense, vamos a Mateo 20, 25 y 26. Aquí está la mamá de dos hermanitos pidiéndole hueso para sus nenes. Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Verdad? Dijo,
Dijo que no, que él no tenía la capacidad de decidir quién lo iba a hacer, que eso no le había sido entregado a él en ese momento, y que eso solamente le concierne al Padre, ¿sí? Y luego les dijo, entonces Jesús llamándolos, porque todos los demás se enojaron, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dios sabía cómo estaban las autoridades terrenales de corrompidas, de egoístas, ¿sí? Viendo nada más su provecho. Ejemplo, tenemos a México, ¿no? Tenemos a México, pero estamos decretando un país que su destino fue escrito por el dedo de Dios. Cada vez que un mexicano canta el himno nacional, está decretando un México diferente. Estamos decretando que toda autoridad fue puesta por Dios. Entonces dice la palabra que entre nosotros, sus hijos, no va a ser así, que la autoridad se ejerce de una manera diferente, de acuerdo a la voluntad divina, que es, ¿qué necesitas? No que quiero, ¿qué necesitas? Como con los hijos. A lo mejor ya me quería comprar zapatos nuevos, pero a mi hijo ya no le quedan los que trae. Ya le sale el dedito. ¿Que los haga guaraches? No, es que necesitas, ese es el amor de Dios. La autoridad sirve. Por ejemplo, conocemos una diputada que le dicen ahí en su ambiente, la diputada que trabaja. Porque, ¿cómo se llaman las propuestas que hacen? Propuestas, ¿verdad? De 31 propuestas, bueno, hace 6 meses, de 31 propuestas le habían aceptado 28 y ya estaban hechas o trabajadas. ¿Cuántas lleva Carmen Salinas? Ni una. Bueno, pues allá ella. Pero el punto es, la autoridad está puesta para servir. La autoridad está puesta, exactamente. Y Jesús lo sabía, Dios lo sabía, que el pensamiento humano estaba corrompido y que si le llegaba a la autoridad sin primero dejar instrucciones de cómo hacerlo, se iba a ejercer de una manera incorrecta y era peligroso, era satánico entregar la autoridad sin las instrucciones precisas. Por eso es que a los hijos les vamos dando responsabilidades de acuerdo a su madurez. No me digas, Lupita, que a Coque le deja la misma que a Dana, o que a Dana la misma que a... No, o sea, ya a Coque ya le dejas la cocina, la olla express para que la pague, al rato vengo, ve a la tienda, ya le dejas más responsabilidades porque ya tiene la capacidad para hacerlo. A un chiquito no, todavía no puede. Un chiquito necesita cuidado. Necesita que la autoridad esté al pendiente de él para protegerlo. Y en la medida que tu hijo van creciendo, madurando, les vas delegando tu autoridad. Ya le dices, si llega un paquete me lo recibes y firmas. Ya que te caíste. A la chiquita ni se te ocurre abrir la puerta. Pero conforme van creciendo les vas delegando autoridad. Oye mamá, ¿qué compro? Este jabón o aquel, pues el que tú decidas. Te mandé a la tienda, a ver, tú escoge. Y vas delegando. Un ejemplo. Yo a mi hija, mientras no me cambie la coca, me puede traer la que ella decía. Pero a lo que voy, conforme van creciendo tus hijos, les vas dejando que tomen las decisiones de ellos porque vas confiando en su madurez. Porque están aprendiendo lo que tú les enseñaste. Si tú les enseñaste a servir con tu autoridad, tus hijos van a ejercer la autoridad de esa manera. Si tú fuiste un padre o una madre abusivo, conchudo, no van a querer ser autoridad como tú. O van a tener una resistencia a la autoridad porque eso aprendieron, que la autoridad abusa. Por eso necesito ver las cosas como Dios las ve. No como mis papás me enseñaron, como mi mamá, no, como Dios las ve. Dice, con un concepto equivocado de Dios como Padre, es muy difícil reflejarlo en la creación, pues necesitaremos resistiendo a su imagen. No la vamos a estar proyectando como es. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Todo el proceso es necesario para transformarnos a su imagen. Todo el proceso que puso Jesús en su llegada, establecimiento de cómo se ejerce la autoridad, todo lo que habló del perdón, lo que habló del amor, es necesario para que la autoridad de Dios se refleje de la manera correcta. Porque es la corrección de parte de Dios. ¿No sabías amar, Lili? Te voy a explicar cómo se ama. ¿No sabes perdonar, hija? Te voy a explicar cómo se perdona. ¿No sabías que te estorbaba la falta de perdón? Te lo voy a enseñar, que necesitas soltarlo para que fluya a través de ti mi poder, dice Dios.
pero es el amor de Dios corrigiéndote. Dice la Biblia por eso que si te ama, te corrige. Que si te dejara sin corrección es porque no te considera tu hijo. Ay, está fuerte esa palabra. Gálatas, Génesis 1:28 no se puede ejercer con una mentalidad equivocada. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del Edén, porque no podían ejercer su naturaleza con la mentalidad equivocada. Su mentalidad había cambiado. Ya no veían las cosas como las veía Dios. Ya habían entregado su autoridad, su voluntad a un Señor diferente. Entonces la autoridad de parte de Dios no les podía ser entregada. Era para ellos. Pero el momento que ellos decidieron servir a otra voz, ya no podían. Porque esa autoridad debe ser utilizada por Satanás. La anhela Satanás. La anhela. ¿Por qué creen que usa a los brujos? Son dones que Dios puso en la creación, pero cuando la gente no lo conoce, lo pone a servir Satanás y se mueve con poder en esas personas. Pero no es el poder de Satanás, es el poder delegado a la humanidad, con los dones y talentos que son irrevocables, y los usa Satanás para su beneficio, para engañar a la gente. Por eso es necesario conocer que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Fíjense, ustedes leen en Corintios cuando dice que unos tienen un don, otros tienen otro, unos se mueven en profecía, otros se mueven en esto. Dice, pero es el mismo espíritu en todos. Y otra vez estaba leyendo que en Corintios, obvio es Grecia, ¿no? Corintio, o ahí cerquita, se tenía culto a muchos dioses. Y ellos creían que había una diosa de la música, un dios de la prosperidad, un dios de esto, un dios de aquello. Por eso Pablo les dijo, hay muchos dones, pero un solo espíritu. Hay muchas manifestaciones de poder en la iglesia, pero un solo espíritu. Entonces, Dios quiere delegar autoridad y que te muevas con los dones que tienes, pero necesitas ver a Dios como Padre para poder ejercer esa paternidad de la manera correcta. Si en lo carnal no somos capaces de entender el propósito de la paternidad, mucho menos en lo espiritual. Dice la palabra, si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Si no honras al que ves, ¿cómo vas a honrar al que no ves? Si no respetas al que ves, ¿cómo vas a respetar al que no ves? Por eso dejó papás en la tierra, para que los honremos. Porque es la manera en que yo aprendo con el que veo a honrar al que no veo. Ay, sí, pero toda la honra para ellos. No. A él le dice que a mí me honre como coheredera. A mí me dice que lo honre como cabeza, y a él dice que me honre como coheredera, dueños de lo mismo, no mitad y mitad, de lo mismo. O sea, lo que es de él es mío, y lo que es mío es de él. Que así me honre. Y hablando de todo, autoridad, bienes, todo. ¿Verdad? Pero necesitamos ver las cosas como Dios las ve. La honra es respetar la paternidad. El principio de honra activa la autoridad. Si no hay un principio de honra, frenas la autoridad. Y ya te fue entregada toda. Tiene una buena prédica, Manuel. Ojalá los que no vinieron la puedan oír el miércoles. Me gustó, fue el complemento de la que había dado anterior. Y habla de la autoridad, de cómo nos fue entregada. Pero de verdad, créanmelo, si no está el principio de honra inmiscuido, la honra primeramente a Dios, no te puedes mover en la autoridad. Y fuiste enseñado para manifestar al Padre en la tierra. A ver. No, pues me faltaron como 2 hojas. Pero bueno. A la otra. Vamos para la otra. De verdad les agradezco mucho. Yo sé que hablo muy rápido, pero pregunten, apunten y créanle a Dios. Créanle a Dios que Él dejó esas autoridades para nuestro beneficio. Empiecen a honrar y a bendecir a esas autoridades aunque no se los merezcan. Y cuando hagan eso de corazón, a través de ustedes va a fluir el poder y la autoridad de Dios de una manera que nunca habían visto. Amén. Dios les bendice.